Hoy quiero hablar de que tenemos que darnos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos poder para que todas estas cosas cambien. ¿Cuántos nos podemos dar cuenta de que la cultura está mal? ¿Cuántos nos podemos dar cuenta de que la cultura cada día va peor? ¿Verdad? O están tan adormecidos que ni siquiera se están dando cuenta. Estamos todos los días que amanece un paso más a la destrucción, a lo peor, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir, yo quiero formar parte del cambio? El Señor nos ha llamado a hacer cosas grandes. Y no solamente porque somos iglesia del Rey, nada, simplemente porque somos hijos de Dios. Algo grande tenemos que hacer. El Señor nos ha creado y al principio, y no es que luego de la caída, Dios dice, ay, qué tirada con esta gente, ¿ahora qué hago? Él ya sabía lo que iba a suceder, pero y por eso es que luego nos da poder, nos da autoridad y nos manda a traer transformación a donde sea que vivimos. Y a veces cuando escuchamos este tipo de palabras, quizás usted dice, no, pero yo qué voy a hacer ahí en el trabajillo que tengo, qué voy a hacer yo ahí en la casa, ¿verdad? Yo soy ama de casa, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué voy a hacer yo en la universidad tan grande? Tal vez usted dice, yo voy a una universidad pública, ¿qué voy a hacer yo ahí? Bueno, no se trata de que de repente usted se pare y empiece a pegar gritos y a predicar. Cuando haya cambio en nosotros, podemos empezar a cambiar los que están cerca de nosotros. Y es así como va a empezar a cambiar el mundo, nuestro mundo. No vamos a cambiar, una persona no va a cambiar el mundo entero, solo Jesús lo hizo, pero nosotros, tal vez usted dice, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, empieza a cambiar usted y usted va a empezar como otros van a empezar a cambiar. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. El mundo nos ha metido la mentira de que no podemos hacer nada. Es otra realidad a la que tenemos que despertar. Estamos tan abajo de todas estas ideas locas y tontas que pensamos que no podemos hacer nada. Y como decía ahorita yo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando yo estaba pequeño, y otras veces lo he dicho, yo me imaginaba predicándole a 5,000 personas. Pero la realidad es que todavía no va a pasar. Pero que quizás nunca vaya a pasar. Pero cuando yo entiendo que lo que yo hago, si yo cambio y empiezo a hacer algo al respecto, las personas alrededor mío van a cambiar. Es una mentira de que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo, sí debemos hacer algo y sí vamos a hacer algo. Algo va a suceder. Y como estamos aquí en esta iglesia local, la iglesia del Rey, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros vamos a empezar a hacer algo. Vamos a empezar a cambiar ahí donde estamos. Si hay alguien en su casa que no conoce a Jesús, empiece con esa persona. Empiece luego con su vecino. Empiece con familiares más allá y con los compañeros de su trabajo. Usted de fijo habla con alguien en su trabajo todo el día o se sienta a almorzar con alguien en su trabajo. Háblele de Jesús a esa persona. Es una mentira de que no podemos hacer nada. La iglesia tiene el poder, la iglesia tiene el mandato, la iglesia tiene la autoridad para hacer que algo suceda. Ahora yo me pregunto, ¿quién es el gobierno para decidir sobre cada uno de los ciudadanos? ¿Quién es? Y como decía, no sé hace cuántos domingos atrás, estamos en esa parte en la historia cuando David llega y se encuentra con que hay un gigante amenazando el ejército de Dios.
Y David se indigna y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a venir en contra del ejército de Dios? Justamente, y no sé si ya pasó el momento, porque en semanas cada vez estamos peor, pero estamos en ese momento donde la iglesia podemos decir: ¿quién es el gobierno que se atreve a amenazar la iglesia de Dios en Costa Rica? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se atreve a decidir sobre la vida de cada uno de los ciudadanos? ¿Quién es el gobierno para exigir inclusive ponerse una vacuna? ¿Cómo es posible? ¿Quién es el gobierno para descaradamente robarnos? No puede ser. ¿Quién es el gobierno para exigir que los hijos tienen que ir a la escuela a partir de cierta edad? ¿Por qué no podemos educarlos en la casa? ¿Por qué no podemos enseñarles Biblia a nuestros hijos? ¿Quién es? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a venir en contra de la iglesia de Dios? Y no estoy diciendo estas cosas con el fin de iniciar una revolución, aunque ganas sobran. Y la verdad es que tengo que orar mucho para saber cómo hacer estas cosas, pero no se trata de esto. Jesús aún mismo, el mismo Jesús viene a la tierra y todos los judíos estaban esperando una revolución, que hiciera un ejército Jesús, y vamos a venir en contra del imperio romano. Y eso es lo que quisiéramos, quizás. Pero Jesús transformó de una manera muy distinta a la que todo el mundo pensaba que iba a suceder. Y una vez más, nosotros, hermanos, vamos a hacer algo, debemos hacer algo y tenemos que hacer que esto funcione. Y el mejor ejemplo es en la Biblia. Jesús mismo nos enseña cómo con amor algo va a empezar a suceder. No se trata de atacarnos en el Facebook, no se trata de atacarnos en las redes sociales, no se trata, quizás, no sé, pudiéramos hacerlo, pero en salir en televisión y hablar un montón de verdades y descubrir mentiras. Se trata, hermanos, de que cada uno de nosotros vaya a ir y amar a cada una de aquellas personas pecadoras, y algo va a suceder. No es una revolución, pero sí es una revolución en el espíritu. Eso sí lo quiero dejar claro. Y si quieres saber más acerca de la revolución en el espíritu, venga los jueves y vamos a estar aprendiendo acerca de esto. Pero sí hablo de estas cosas en un sentido de que el gobierno nos obliga a hacer cosas en contra de lo natural, en contra inclusive de la lógica. Si en verdad nos ponemos a razonar en todas estas cosas, es ilógico cada una de las cosas que el gobierno hace, el enemigo está haciendo. Es muy ilógico. No se está gobernando para el bien del país, sino que en todo sentido es una injusticia. Y cada vez va a ser peor. Pero una vez más, hermanos, la iglesia se va a levantar con poder. Y entonces nos preguntamos: Dios, ¿por qué tú permites que esto suceda? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué, Dios, tú permites que tengamos esta clase de gobierno? ¿Por qué tú permites que haya tanta maldad? ¿Por qué tú permites que haya todas estas injusticias? Y la respuesta a esto, hermanos, es porque estamos dormidos. Porque hemos recibido la inyección que poco a poco se ha ido esparciendo en todo nuestro cuerpo, para que a la hora de que nos suelten la bomba pensemos que está bien. Porque poco a poco nos hemos adormecido, y no estoy hablando de toda su vida, sino estoy hablando de décadas, donde realmente lleguemos a una pasividad, donde aceptamos cada una de las cosas. Además de eso, la cultura costarricense es una cultura de pasividad, de que qué tirada, pero de que nunca vamos a hacer nada.
Porque esa es nuestra respuesta a cada una de estas cosas quizás. Y decimos, qué tirada. Qué tirada estos impuestos, qué tirada estas cosas, qué tirada y qué tirada y qué tirada. Pero no hacemos nada. Porque nuestra cultura en general es de, bueno, yo he escuchado cientos de conversaciones en la calle que me gusta siempre escuchar lo que las otras personas están hablando. Y obviamente el tema es este. Y al final de cada conversación entre esas dos personas o tres personas es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y quizás hasta cada uno de nosotros llegado a ese punto. Donde decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? No, hermanos, ¿qué nos queda? No. Lo que nos queda es hacer algo. Lo que nos queda es amar. Lo que nos queda es predicar. Lo que nos queda es cambiar. Lo que nos queda es hacer. Eso es lo que nos queda. No nos queda nada más aceptar lo que el mundo nos está queriendo enseñar. Y esto no estoy hablando nada más del gobierno, estoy hablando de cualquier otra cosa en la vida. No nos queda nada más, bueno, y seguir quejándonos. Y ese es otro problema, que nada más nos quejamos y no hacemos nada, pero eso no quiero hablar hoy. Génesis 1:28 dice, y les dio su bendición, y dice, y tengan muchos hijos, amén, hermanas. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Llenen el mundo y gobiernenlo. Esto estoy hablando, leyendo de Dios habla hoy. Dios nos da el mandato de gobernar la tierra. Ahora, desde el principio, Dios nos da este mandamiento de gobernar la tierra, y ahora este mandato es antes de la caída. Tal vez usted diga, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Pero por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces ahora se gobierna de una manera injusta, obviamente. Pero luego Jesús nos da otro mandamiento, y quiero que, si usted tiene su Biblia, ábrala en Mateo 28:18 al 20, famoso versículo de la Gran Comisión. Pero tal vez usted diga, yo ya me la sé, pastor, no importa, búsquela en su Biblia, Mateo 28:18, y vamos a leer hasta el versículo 20. Mateo 28:18 al 20. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, yo considero este versículo donde una vez más se nos encomienda gobernar la tierra. El versículo 20 dice, enseñando todas las cosas que aprendimos de Jesús. Todas las cosas que aprendimos de Jesús. Jesús viene y nos enseña mucho acerca de gobernar, y de gobernar de una forma justa. Y es así como restauramos lo caído. Estamos en una naturaleza caída, imperfecta. Cada uno de nosotros hemos sido redimidos a la hora que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y entonces tenemos el mandato del mismo Jesús que nos dice, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Nuestro concepto religioso de hacer discípulos, porque como hemos hablado, también estamos llenos de religiosidad, es aquí en la iglesia nada más, donde el pastor convoca a un discipulado. Y entonces se crea un programa de discipulado. Entonces vamos a empezar discipulado tal fecha, anótese por favor. Y unos 3, 5 se anotan y se empieza un programa de discipulado. Pero cuando Jesús nos dice que debemos de hacer discípulos, es justamente
o simplemente amar a aquella persona, alcanzar a una persona para Cristo y acompañarla en el camino del Señor, donde usted con su ejemplo, donde usted con su vida puede enseñarle a esa persona cómo es ser un cristiano verdadero. El discipulado no es aquí, dentro de las cuatro paredes. El discipulado está encomendado a cada uno de nosotros. Donde vamos y salimos a ser discípulos a todas las naciones. Ahora cada uno de nosotros vivimos en una nación. Vivimos en Costa Rica. Y entonces es aquí donde debemos hacer discípulos. Porque también otro concepto religioso es que los cristianos dicen, yo quiero ir a ser misionero en el Amazonas y ahí sí voy a hacer discípulos. Yo quiero que el Señor me envíe a África para hacer discípulos allá. Y entonces nos imaginamos, ¿verdad?, a las naciones. Que el Señor nos envíe a Estados Unidos o a Dinamarca o a Australia. Pero no. Es aquí, justamente en esta nación donde vivimos. Es justamente ahí, en esa casa donde usted duerme. Es justamente ahí, en ese barrio donde usted saluda al vecino cuando se lo topa. Es justamente ahí, en ese trabajo donde usted marca todas las mañanas y todas las tardes. Es justamente ahí donde hacemos discípulos. Es justamente así como gobernamos la tierra. Leímos en Génesis que Dios nos manda a gobernar. Eso quiere decir, hermanos, que Dios nos creó para gobernar. No para decir, hey, ¿qué nos queda? Esa es una postura religiosa, esa es una postura de una iglesia que no entiende para qué fue creada. Pero no es el caso con nosotros. Jesús viene y nos enseña acerca de gobernar justamente. Es así como restauramos lo caído. Ahora, saltemos a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Mientras usted lo busca, voy a tomar agua. Hechos 1:8. Y aquí podemos responder a la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué armas tenemos? ¿Qué tenemos para lograr estas cosas? Y Hechos 1:8, esa es una versión, usted quizás tenga otra versión y yo voy a leer de Dios habla hoy, pero no importa, sígame con su Biblia. Y dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y escuche muy bien lo que dice, saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dice, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Cuando el Espíritu Santo haya venido, y el Espíritu Santo ya vino, y eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos entonces el poder y tenemos la habilidad para salir y dar testimonio de Jesús. Pero una vez más tenemos que cambiar nosotros, tenemos que despertar nosotros, tenemos que comprender con qué nos estamos enfrentando. Y de eso se trata todo esto que estamos haciendo, para entender
con qué nos estamos enfrentando. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Es una estrategia simple de guerra, conocer al enemigo. No podemos decir, es más, aunque fuera algo físico, vamos a levantarnos en revolución y vamos ¿verdad? Tenemos que saber exactamente qué está pensando la otra gente para saber cómo atacarlos. Justamente es lo que estamos haciendo. Entonces cada uno de nosotros tenemos, amén, el poder del Espíritu Santo para salir y dar testimonio de Jesús, para salir y demostrar quién es Él. Y por eso la semana pasada decía que debemos de cambiar nuestra mente con respecto al pecado. Dios tiene un solo estándar para el pecado. Nosotros le hemos dado niveles al pecado. Un nivel bajo, ¿verdad? Donde quizás la mayoría de los cristianos nos encontramos para estar pura vida, ¿verdad? Para estar bien pecando. Hay otro nivel donde ya es cuando en cristianés se dice que nos fuimos a Egipto, ¿verdad? Y después está el otro nivel donde ya es inconcebible, ya no, esa persona no tiene salvación, ¿verdad? Pero hay un solo nivel de pecado y es tan malo como nuestro nivel más alto. Ese es el nivel de Dios. Entonces, cuando para nosotros el pecado sea igual en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier tipo de pecado, aunque no hay, entonces nos va a ser más fácil enseñar a Jesús. Nos va a ser más fácil demostrar quién es Jesús. Inclusive nos va a ser más fácil vivir como Jesús. Tenemos el mandamiento y también tenemos el poder para hacerlo. Es una realidad que es un mundo caído, imperfecto. Y también es una realidad que Jesús nos manda a restaurarlo con su poder. Entonces, quizás pudiéramos culpar a la iglesia de hace 50 años que no hizo su trabajo y hoy estamos como estamos. O alguien quiere culpar a alguien más, ¿verdad? Yo creo que podemos culpar perfectamente a esa iglesia. Pero hermanos, la verdad es que si nosotros no empezamos a hacer algo hoy, dentro de 50 años, usted y yo vamos a ser los culpables de que nada sucedió. Vamos a leer una historia bastante similar a la nuestra y vamos a irnos hasta casi el principio del libro en Jueces. Jueces capítulo 6, página 188. Jueces capítulo 6. Y vamos a leer primero el versículo 1. Jueces 6:1. Dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Una vez más, cualquier similitud es mera coincidencia. O cualquier similitud es exactamente nosotros. Los hijos de Israel hicieron malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, porque la iglesia ha estado tan adormecida por muchos años. Prácticamente el Señor nos ha entregado al enemigo. Es natural, simplemente no es porque Dios quiere hacernos daño, simplemente sucede. Vamos a saltar al versículo 6 y vamos a leer hasta el 12. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron.
a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a seguir hasta el 16. Dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Quién quiere ser alguien así? Dice: ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y en menor, y soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ok, ahora, igual somos nosotros. Podemos preguntarnos: ¿y quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo? Pero como vemos en Gedeón, Dios lo llama. Y no solamente lo llama, lo escoge y le dice: yo soy quien te voy a enviar. Yo soy quien voy a estar contigo. Y claro que sí, antes decía el profeta, ¿verdad? O el ángel: yo lo saqué de Israel. Y el mismo Gedeón dice: ¿dónde está Jehová que hizo todas estas maravillas? Pero ese mismo Jehová a que él preguntaba: ¿dónde está que hizo todas estas maravillas? Es quien lo está enviando. Es quien lo está escogiendo para hacer una misión. Ahora, quiero que veamos algo interesante en los siguientes versículos que vamos a leer. Recuerden que para ir y hacer, y esto lo he hablado ya otras veces y ahorita lo mencioné también, debemos de cambiar nosotros primero, limpiarnos primero. Y vean lo que Dios le dice a Gedeón, muy interesante y muy bueno. Vamos a irnos hasta el 25, Jueces 6, 25 y 26. Dice: y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, escuche bien, el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Cada uno de nosotros como individuos, cada uno de nosotros inclusive como familia, tenemos un altar que no es para Dios. Y es un altar que nos impide hacer el trabajo de Dios. Muy interesante que el papá de Gedeón tenía este altar. Y Dios le dice, antes que cualquier cosa, le dice: derriba primero este altar. Antes de darle la victoria, lo que tenía que suceder era derribar aquel altar que no era para Dios y levantar un altar para Dios. Muy interesante.
Porque inclusive hasta después, cuando Gedeón empieza a cuestionar a Dios o a decirle, bueno, dame pruebas de que en verdad tú me vas a ayudar, sin pensar en eso, Dios lo ayuda como si nada. Tanto así que con pocos hombres gana. Pero lo primero que hace, o lo primero que Dios le manda a hacer es: vuelve tus ojos a mí. Vuélvete a mí. Edifica un altar para mí. Derriba el altar que me impide bendecirte. Derriba aquel altar que me impide estar contigo. Hermanos, Dios nos ha dado promesas. Dios inclusive nos promete que algo podemos hacer como iglesia. Pero ¿qué altar hay en tu vida? ¿Qué altar hay en tu familia que nos impide hacer el trabajo de Dios? Ese altar nos tiene cegados. ¿Qué te tiene cegado? ¿Cuál es tu punto de religiosidad o de pecado? Primero tenemos que limpiar todo para luego ir y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Ya Dios nos llamó. Solo tenemos que quitar del camino lo que nos estorba. ¿Quién sabe si hasta algunas de estas ideas es ese altar en nosotros? Y por eso el Señor nos manda a abrir los ojos. Él nos llamó. Hay que quitar lo que nos estorba. Y después de esto, en la historia, Gedeón prueba a Dios, pero después él derrota a las madianitas, como si nada. Los derrota y ya. Yo le invito a que siga luego en su casa leyendo la historia, Jueces 7 y 8, para que usted lea lo que luego va a suceder con nosotros, lo que luego va a ser el resultado para nuestra nación. Pero hermanos, tenemos que levantarnos y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Tenemos que levantarnos y quitar aquellos altares que tanto nos ciegan de ir y hacer la labor del Señor. Estamos adorando cosas que no nos dan el poder. Antes leímos que con el Espíritu Santo tenemos poder para ir a ser testigos de Jesús. Ese otro Dios que estamos adorando no tiene ningún poder más que para seguirnos echando abajo, para hundirnos más. ¿Cuál es ese Dios? ¿Cuál es ese altar que te está impidiendo poner tus ojos en Dios?